Te invitamos a escuchar En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca. Como un tsunami siento el aire entre mis dedos. El cielo avisa de que algo pasará. La mente en blanco presenta todos mis sueños, esos que por fin puedo alcanzar. Buenas noches y bienvenido a tu programa En Busca de Sentido. Esta noche vamos a encomendar a nuestros oyentes y el programa a Nuestra Señora de Copacabana, cuya festividad se celebra cada 5 de agosto. Y vamos a escuchar testimonios que nos brindarán la oportunidad de profundizar en la fe. Lo hacemos, como siempre, con alegría, a través de una entrevista, el relato de una conversión de la historia y una reflexión final que hoy nos acercará precisamente al don de la fe. Esta noche juntos descubriremos un poco más cómo la belleza del amor de Dios y de la Virgen viene a cada uno de nosotros y cómo el don de la fe trasciende la razón, pero no se opone a ella. Al acabar el programa, la orientación del sentido a la confianza en Dios nos habrá acercado un poco más al encuentro personal con Él y a la misión de dar razón de nuestra fe en el mundo. Y saludamos a nuestro equipo, a Begoña Bas, Fran Juárez, Alba Rodríguez y a nuestros queridos oyentes. En la dirección y el micrófono estará contigo en este nuevo programa, esta la que te habla, Bárbara Meca. Comenzamos En Busca de Sentido. Esta noche sentiremos cómo el amor de Dios y de la Virgen viene a nosotros muchas veces cuando menos lo esperamos. En nuestro espacio Cada mes de María nos encomendamos a Nuestra Señora de Copacabana, cuya festividad se celebra cada 5 de agosto. En nuestro testimonio de hoy conversaremos con María Marta Levi Moyano, una cristiana de fe agradecida de la historia de amor que Jesucristo ha hecho en su vida en medio de la viudez. En nuestra sección A la luz de un testimonio conoceremos la historia de Margaret Raffael, la aristócrata escocesa que se convirtió cuando quedó viuda, girando su vida a la beneficencia y a la ayuda a los más necesitados. Y cerraremos el programa con La Lucerna, nuestra sección para el punto y final, una reflexión desde el agradecimiento y la esperanza en Dios, en la que hablaremos de la virtud de la fe. Esta noche nos encomendamos a Nuestra Señora de Copacabana, conocida también como Virgen Morena del Altiplano, en Bolivia. Su imagen se encuentra en la Basílica de Nuestra Señora de la Candelaria de Copacabana, en la ciudad y puerto de Copacabana, a orillas del lago Titicaca. Su festividad se celebra el 5 de agosto, aunque el día 1 se recuerda su coronación como reina de la nación de Bolivia, realizada en 1925. La historia de esta advocación mariana se remonta al siglo XVI, cuando la evangelización de la región del Collao, esa vasta zona que rodea el lago Titicaca, estaba en manos de los dominicos. En aquellos tiempos, los habitantes de Copacabana estaban divididos en dos grupos, los anansayas y los urinsayas. Ambos habían recibido la fe cristiana, pero seguían aferrados
a distintas prácticas ancestrales que conjugaban con el catolicismo. Las malas cosechas y las dificultades llevaron a los annasayas a ponerse en manos de Dios, y fue así como fundaron una cofradía bajo la advocación de la Virgen de la Candelaria. Las disputas entre ellos hicieron que los urinsayas no quisieran esta cofradía. Sin embargo, en medio de este conflicto, la devoción a Nuestra Señora de Copacabana cobró cada vez más fuerza. Un descendiente de los reyes incas, Francisco Tito Yupanqui, iba a darle nombre y luz a esta advocación mariana. Francisco, desde niño, había mostrado un gran amor a la Virgen María. Soñaba con que la imagen de la Candelaria presidiera el altar mayor de la capilla de Copacabana y que su pueblo tuviera una cofradía dedicada a honrarla. Movido por este deseo, Tito Yupanqui talló una primera imagen en arcilla. Era sencilla, fruto de su buena voluntad, más que de técnica artística. Su párroco, Antonio de Almeida, la colocó a un lado del altar. Pero cuando llegó un nuevo sacerdote, la consideró demasiado tosca y ordenó retirarla. Ante ello, Tito se dirigió a Potosí para aprender en un taller de escultores de imaginería, el taller del maestro Diego Ortiz. Tito buscó modelos en las iglesias, especialmente en el convento de Santo Domingo, donde contemplaba con devoción la imagen de la Virgen del Rosario. Tras estos estudios, Tito mandó celebrar una misa en honor de la Santísima Trinidad antes de ponerse a trabajar. Talló una nueva imagen en madera de maguey, la laminó en oro, la vistió como una princesa inca. La Virgen sostiene en su mano izquierda al Niño Jesús y en la derecha una canastilla con palomas, una vela y un bastón de mando. Esta imagen llegó a Copacabana el 2 de febrero de 1583. A su llegada se organizó una procesión por los cerros de Huacuyo, dando comienzo a la veneración que ha llegado poco a poco hasta hoy. Los agustinos construyeron la primera capilla mayor entre 1614 y 1618, pero fue más tarde cuando el virrey conde de Lemos apoyó la construcción de la basílica inaugurada en 1678. El templo actual finalizado data de 1805. La devoción trascendió fronteras. Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Venezuela y España guardan hoy templos y fiestas en honor a esta advocación mariana. En 1988, el Papa San Juan Pablo II consagró Bolivia a la Virgen de Copacabana. Llama la atención que quienes visitan el santuario suelen retirarse caminando hacia atrás para no darle la espalda. La oración con la que esta noche encomendamos este programa y a sus oyentes a nuestra Madre la recitó el Papa San Juan Pablo II mientras sobrevolaba Copacabana durante su viaje apostólico a Uruguay, Bolivia, Lima y Paraguay. Dice así: Madre de Copacabana, tú que en este y en otros santuarios dedicados a ti recibes las súplicas y tantos testimonios de amor de tus hijos, los alientas en sus amarguras, inspiras sus deseos de conversión y les muestras a tu Hijo en brazos. Haz que cada uno de nosotros encontremos el camino hacia Cristo, que recobremos el aliento para ayudar al hermano pobre, al que sufre, al que necesita paz y gracia. Guíanos por el camino que conduce a Jesús, tu Hijo y hermano nuestro, luz para iluminar a las gentes, palabra del Padre y presencia del Espíritu. Amén.
esta noche con nosotros María Marta Leavi Moyano. Es una mujer argentina de Buenos Aires. Es viuda, madre, 58 años, tutora de Pilates, coordinadora de la Capilla de Adoración Perpetua en Alguazas, en Murcia, y también catequista en su parroquia en La Alcaina. Buenas noches, María Marta, encantada de saludarte. Buenas noches, Bárbara. Igualmente, un gusto estar aquí con vos. Como siempre, en Busca de Sentido empezamos por esos años tempranos y me refiero directamente a ese tiempo en el que eras muy niña, con 2 años, tu abuela era tu referente en la fe, pero quiero preguntarte directamente por una visita a un santuario, Santa Rita, los motivos y qué fue lo que pasó. Bueno, a los 2 años tuve una enfermedad que era varicela radicada en el cerebelo. Los médicos decían que si en una semana no respondía, podía ser muy grave. Bueno, no tenía equilibrio, y bueno, mi madre me llevó al santuario de Santa Rita en Buenos Aires con un ramo de rosas amarillos. Entré al santuario y Santa Rita hizo el milagro de curarme. Y eso fue, bueno, me lo ha contado mi madre porque yo no me lo acuerdo, pero bueno, fue muy fuerte. Hablaremos a lo largo de la entrevista de ese día 22 de mayo, Santa Rita, cómo te ha marcado en tu vida, pero antes preguntarte por esa etapa escolar en el colegio y ese tiempo que dedicabas a arreglar a la Virgen. Sí, bueno, en el colegio de Lourdes, Nuestra Señora de Lourdes, bueno, yo era una niña muy introvertida, aunque me destacaba mucho en la gimnasia, pero yo en los recreos o jugaba al elástico o estaba arreglando a la Virgen, poniéndole flores y bueno, me pasaba los recreos con la Virgen, sí. Llegas a la época, bueno, tardía infantil, la época de la comunión, y creo que es importante en tu vida tu primera confesión. Sí, la recuerdo, mi primera confesión y mi primera comunión. También la fecha de mi primera comunión, aunque es importante porque fue el día de la Virgen de Medjugorje que yo tomé mi primera comunión. Es muy especial, fue que me marcó mucho. También la fecha de mi nacimiento, que nací un Jueves Santo. Esas 2 fechas, y bueno, y más porque tomé me confirmé el Día de Todos los Santos, así que digo, Dios mío, si no tengo ayuda, bueno. Esa ayuda del Señor que le harías viendo con el tiempo y que creo que incluso has ido anotando muchas veces para poder ver, ¿no?, la voluntad de Dios en tu vida, pues fechas, situaciones, ¿no?, con determinados santos. Sí, yo desde muy pequeña escribía mis diarios, escribía todo lo que me pasaba, estaba muy unida a la Virgen, hasta que, bueno, en la adolescencia hay un quiebre y, bueno, aparece el amor de mi vida, que nos conocíamos desde niños, y bueno, fue Alejandro. Alejandro le decía Napi, teníamos la misma edad, y nos pusimos de novios de muy pequeños. Fue un amor inocente por muchos años, pero bueno, todo esto en el tiempo, a raíz de la muerte de su padre con 8 años, él tenía muchas heridas y él tiene muchos momentos difíciles, a los cuales yo no podía acompañar. Estuvimos mucho tiempo peleados y yo al mismo tiempo estuve metida, es decir, en el mundo deportivo desde mis 9 años, que hice gimnasia deportiva y acrobática, y bueno, tenía exhibiciones, torneos hasta los 18 años. Sí. En ese tiempo te alejas de Dios y con los años has ido viendo la importancia de estar en la gracia, de no estar en la gracia.
vives el terror, ¿no? Del aborto, de la enfermedad de tu novio, luego tu marido. Alúmbranos un poco a la luz del tiempo cómo ves esa. Sí, la verdad que me marcó el aborto, me marcó con 16 años. No sabía, era muy, muy niña, yo estaba muy enamorada. Y bueno, a pesar mío, porque yo no quise esto, igual tuve un segundo aborto con 18 años. Alejandro se había metido en un submundo muy, muy terrible. Alejandro estuvo en drogas y por causa de eso se contagió de SIDA en esa época que no se podía ni hablar. Yo lo vi desde afuera porque estaba peleada con él, no estábamos juntos, pero en cuanto él se recuperó, me buscó y bueno, nuestro amor era muy, muy fuerte y bueno, yo estuve con él, tuvimos esa recaída otra vez con otro aborto, es decir, que estando él con ese virus, yo quedé embarazada. Y bueno, ahí después de eso yo tuve una confesión muy grande, fue estar como en el infierno. Yo tengo que agradecer a Dios toda mi vida, cada segundo de mi vida, por haberme sacado de ahí, y ahí comienza nuestra purificación. Nos casamos y él comienza con la enfermedad. Obviamente que al casar, bueno, es decir, el pecado mortal es lo peor que te puede pasar, es perder la gracia. Y perder la gracia es decir, es algo, es lo más terrible que te puede pasar en la vida, peor que la peor enfermedad. Pero Dios te rescata. Jesús es todo amor, y esa confesión para mí fue un antes y un después. Y con Alejandro, cuando pasamos todo esto en los hospitales, estuvo ingresado casi 2 años, estuvo 1 año ingresado en Estados Unidos. Él queda ciego, queda sordo, queda paralítico y bueno, un poco San Roque también estuvo en nuestra vida porque encontramos una novena de San Roque y bueno, y sin darnos cuenta él estuvo ahí cuidándome a mí. Es más, en un momento cuando vine acá fui a verlo a San Roque a agradecerle porque él a través de él Jesús hizo que yo no me enfermase de eso, ¿no? Y que esté sana. Ves muchos chicos fallecer a causa del SIDA. Estás en Nueva York y llega el final también de él. Sí, la verdad que a mí me marcó mi vida el acompañar, porque era acompañar, ir a las habitaciones, chicos abandonados por ser gay, por sus padres solos. Con mi madre íbamos y después volvimos a Buenos Aires porque él quería, ya no había nada más que hacer, y en Buenos Aires él ya había quedado ciego y todo, paralítico y medio sordo. Él fue un testimonio total para todos, para sus amigos, cómo hablaba de Dios en medio del sufrimiento que tenía, y él muere el día de Santa Rita. Sí, el día de Santa Rita. Así que bueno, fue ella que se lo llevó y bueno, fue una cosa muy fuerte para mí. Yo quería ser monja. El primo de él le hizo un testimonio que él quería que se conozca, que hasta ahora no lo pude hacer. Y tenía un retiro con las carmelitas y resulta que, bueno, antes del retiro me sucede otra cosa muy terrible, que fue perder la gracia otra vez y caí en el abismo otra vez al poquito tiempo de que muriera, es decir, Alejandro, un chico casado
Bueno, nada, caer, es decir, perder la gracia, lo repito, es lo peor que puede pasarnos, yo sabiendo, ya venía viviendo todo lo que había vivido. Y a todo esto pasa el tiempo, yo veo que salgo de eso y hay una, bueno, no sé si querés decirlo vos, pero conozco a un hombre ya, porque tenía 38 años, Julio, mi marido, mi segundo marido. Pues en este momento en el que hablaremos de tu segundo marido, vamos a respirar con una canción elegida por ti, preciosa, de Martín Valverde, Nadie te ama como yo. Este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hables. Sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartes. A tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido, aún a veces te he cargado. Yo he sido tu mejor amigo. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama
Seguimos en busca de sentido en Radio María. Esta noche con nosotros María Marta Leavi Moyano. Acabamos de escuchar una canción elegida por ella de Martín Valverde, Nadie te ama como yo. ¿Qué te inspira hoy esta canción? Bueno, estoy muy emocionada, disculpa. Bueno, a mí la misericordia y el amor de Dios incondicional. Es decir, cada uno, yo siento que no tengo que decir, desde que murió Alejandro y yo quedé sana y no dejo de agradecerle, no solamente estar sana, sino el camino en la fe que él desde chiquitita me hizo recorrer. Y bueno, y cómo caemos y somos débiles, porque si creo, y lo digo fehacientemente, que si yo algo bueno hice en mi vida fue por obra de Él. Si yo estoy manejada totalmente por Él, por su gracia, por la Virgen María, por la Gospa, que yo siempre le digo. Mi nombre cambió, un día en Madrid cambió mi nombre, Él me lo dijo, yo soy María de la Eucaristía. Que siempre me identifiqué con Marta y María, porque soy un poco Marta, otro María. Yo soy de la Eucaristía y la Virgen María, la Gospa, me llevó a Él. Así nace María de la Eucaristía, enamorada total. La primera vez que fui a Medjugorje, cuando vine a España, busqué ir a Medjugorje en el 2006. Voy y ya llegué un 22 de mayo. No pude ir a la parroquia durante 2 días. Es decir, el tener pecados mortales hace que nosotros nos tengamos que purificar, y el demonio tiene con nosotros, él tiene como si le abrís una puerta, él tiene como no me sale la palabra, pero él puede hacer con nosotros muchas cosas hasta que nosotros no nos purificamos. Él tiene derechos, eso es lo que no me salía, tiene derechos con nosotros. Bueno, poco a poco fui creciendo otra vez, porque es levantarse de nuevo. Y bueno, fui a Medjugorje, bueno, ya hasta el día de hoy fui 11 veces, y a poco va creciendo uno en la fe, no es que... Sí, eso. Bueno, pues hablábamos de Julio, cómo por una cuestión laboral retrotraemos en ese tiempo, te pasan el teléfono de alguien, tú no lo conoces. Me fui del tiempo. Sí, quedé... conozco a Julio y bueno, él me estuvo conquistando, porque yo, al pasarme esto con el otro chico, yo no quería saber nada. Y bueno, él me conquistó, nos pusimos de novios en el Día de Reyes, nos casamos a los 9 meses. Él estaba en el mundo, aunque tenía una familia con mucha fe y siempre vivió la fe, pero es decir, no de misa de domingo. Se confesó, y al confesarse, bueno, es lo que estoy diciendo, ¿no? Es el demonio se pone loco. Y él se confesó, bueno, tuvimos 2 robos a mano armada muy grandes. Él dejó su trabajo, y esto hizo que nos vayamos a Córdoba a vivir a Villa General Belgrano. Pausando un poco estos acontecimientos, precisamente iba a preguntarte por ese momento de vuestro matrimonio y cómo has vivido la gracia de Dios a partir de ahí, y si crees que de alguna forma este hombre, tu segundo marido, pudo ser pues esa parte necesaria para reconstruirte en el espíritu, en el alma. Claro que sí. Yo cuando me casé con Julio, leí el libro de Sor Manuel, El triunfo del corazón, y eso marcó nuestra vida con Julio. Él tenía unos valores increíbles, él de unos valores intachables, inamovibles. Y con él empezamos a ayunar, empezamos a ir a misa, empezamos a convertirnos juntos. Y
queríamos tener bebés y no podíamos, pasaron ya 2 años. Yo me retraigo un poco, cuando me casé con él hice la novena Santa Teresita del Niño Jesús, y a los 2 días cumplía años, y y era la boda de mi hermano el día anterior de mi cumpleaños, y cuando llegué a la boda tenía en mi mesa, porque ella te contesta que te va a dar la gracia, que obviamente la gracia era ser mamá, que te hace llegar rosas, y bueno, y tenía una rosa en mi plato. Pero no solamente eso, que me llegaron 24 rosas. Ella vivió 24 años, 24 rosas tuve, pero claro, hasta 2 años después no quedó embarazada, que también fue un milagro porque tenía las trompas tapadas, y me dije, bueno, y ahí me dijeron, cuando me enteré que estaba embarazada, que fue el peor momento, en el corralito argentino, que estábamos viendo una situación económica muy, muy difícil, quedó embarazada, y vuelvo al doctor y me dice, vamos a ver al bebé, y me dice, yo estoy viendo 2 bebés. Y yo digo, uy, me dice, sí, vos me dijiste que tenías antecedentes de mellizos. Digo, sí. Y bueno, me dice, bueno, venía el miércoles que viene. Bueno, el miércoles que viene era el día de Santa Teresita, y ese día me dijeron que tenía 2 bebés en camino. La mano de Dios, la intercesión de los santos. Y cuéntanos cómo os protegió en ese atraco que tuviste, cómo ocurrió y cómo viviste también la protección del Señor ahí. Sí. El primero fue en un garaje, y bueno, fue a mano armada, bueno, los 2 fueron así. Y el otro, que ya veníamos con miedo, entonces dejamos el coche en la puerta de casa. Era una pareja que se estaba besando y lo apuntaron por detrás, y mi marido, por no entrar a la casa, le agarró el arma, y bueno, ese día fue un día miércoles, yo estaba ayunando, y fue providencial de la Virgen. Y yo así sentí, porque claro, después de todo lo que me había pasado, es decir, si él le pasaba algo, no sé, me moría. Y la Virgen estuvo ahí, y él, gracias a Dios, no le pasó nada, y ahí fue cuando decidimos irnos a vivir fuera de Argentina, de Buenos Aires, digo. Eres madre de mellizos, y yo quiero preguntarte, en estas llamadas que has podido sentir a la vida religiosa, ¿cómo entiendes la respuesta del Señor haciéndote madre? Sí. Él, no sé, yo sentí la llamada, pero yo siempre busco la voluntad de Él. Entonces, claro, yo creo que Él poco a poco nos va mostrando, y Él sabe que nos quiere para Él, pero bueno, Él antes quería esto, y Francesco y Lucas para mí fueron 2 milagros, fueron 2 bendiciones totales en mi vida, fueron 2 regalos después de 2 heridas que le había hecho a Dios. Me envió lo mejor que me podía haber enviado, y bueno, nada, es cumplir la voluntad de Dios y seguir caminando, ¿no? Hay un momento determinado en el que tienes un sueño, y al igual que con la maternidad, ocurre que eres consciente de que tienes la inspiración, por así decirlo, de que el Señor no quiere que estés sola. Sí, remontándome ahí a esa época que murió Alejandro, que murió Api, yo tengo un sueño a los 2 meses o 3, que me decía mi abuela Tututa, que fue mi madrina, que no podía estar sola, y me daba un muñeco con la cara de mi marido, dice mi segundo marido, de Julio. Y bueno, nada, él me decía que no tenía que estar sola. Y bueno, y así se fue un poco acomodando todo. Vives en la abundancia, en la riqueza, en un tiempo económico muy bueno. Luego también conoces lo que es no tener ese nivel económico, y te rodeas también de personas que están en ese ambiente. Y yo te quiero preguntar, a la luz de la madurez, ¿qué valor le das
a la riqueza, a ese tipo de entornos y cómo viviste el perderlo. Que con Dios lo tenemos todo. Teniendo a Dios no nos falta nada. Él no nos deja que nos falte nada tampoco, es decir, no teniendo cosas, es decir, yo tuve todo, es decir, en el momento que nacieron mis hijos con esto, es decir, nos quedamos sin nada y yo tenía que vestir a 2 niños y Dios a través de la gente, a través de Él se vale, es decir, la providencia siempre está y no tengo miedo. Esa providencia os lleva a trasladaros a vivir a España, a Murcia. Cuéntanos. Sí, Julio lo llaman para trabajar aquí, un muy buen amigo, que es el que fundó los clubes en Buenos Aires, lo llama a trabajar acá. Venimos aquí y bueno, yo me enamoré de Murcia, y de las callecitas de Murcia, de todo, bueno, con mis 2 niños, tenían 2 años, y después lo trasladan a vivir a Madrid. Y bueno, fue un peregrinar por todos los santuarios, porque Julio me llevó a todos. Pasé Navidad en Fátima, Navidad en Lourdes, Navidad en Garabandal, me faltó la Navidad en Medjugorje, que algún día lo voy a hacer. Y bueno, y fui a visitar la Salet, la Salet no pude ir, pero el Sacré-Cœur, y fui a verlo a San Roque, Santa Teresita, el Niño Jesús, a Lisieux, también fui a agradecerle. Bueno, Julio siempre me tuvo muy mimada, teníamos 10 años de diferencia, así que bueno, nada, son todos regalos de Dios, Por ejemplo, hay una cosa muy... A los 10 años que se cumplían de la muerte de Api, de mi primer marido, Julio me acompañó a la misa y me regaló bombones de su parte. Así que él también respetaba totalmente mi vida pasada, ¿no? En una de estas peregrinaciones, concretamente a Medjugorje, recibes un fruto que será una capilla de adoración perpetua. Sí, la capilla de adoración perpetua, bueno, nace del enamoramiento mío a Jesús Eucaristía. Ahí es cuando Jesús interiormente me hace ver que soy María de la Eucaristía, soy de Él. Y bueno, y nace así, fruto también de la capilla de acá, de Murcia. Yo era adoradora de ahí. Y bueno, y así nace Alguazas y crece y gracias a la ayuda de las coordinadoras y de todos, y de mi marido, de Julio también, éramos adoradores de la madrugada, los 2. ¿Qué frutos has podido ir viendo a lo largo del tiempo en esta adoración perpetua, en Alguazas, de estos adoradores que tú vas conociendo, conoces sus vidas, de sus oraciones? Alguazas fue para mí un milagro total. Es decir, nosotros cuando íbamos a abrirla, que teóricamente tenía que haber sido en Molina, pero bueno, fue en Alguazas, nos dimos cuenta que ahí vacacionaba Santa Micaela, el Santísimo Sacramento. Eso fue una cosa providencial total. Es una santa más que nos llevó ahí a la vuelta de su casa, donde ella estuvo en esa capilla, sin abrirla. Y todo el mundo decía, pero ¿cómo en un pueblo? Y Alguazas se mantiene por la providencia y San José y las coordinadoras enamoradas del Santísimo. Abres un estudio de Pilates donde creo que tienes el logotipo del Espíritu Santo, la imagen de la Santísima Virgen en la puerta. Sí, se llama Gospa Pilates Estudio. La Virgen, bueno, por supuesto está bendecido, está consagrado a la Virgen, y tengo una imagen de 1,20 m en la puerta. Y bueno, es la verdad, por ejemplo, hoy es el día de San Benito, debajo de cada máquina un San Benito, es decir, está todo consagrado a Dios y nada, lo que Él quiera, y a la Virgen le decimos que entre la que ella quiera que vaya, ahí entra, está repleto, está repleto por gracia de Dios, sí.
llegamos a otro tiempo difícil, relativamente reciente, en el que tu marido, Julio, contrae repentinamente el COVID. ¿Cómo viviste la enfermedad y el resultado de ella? Bueno, fueron 20 días. Fueron 20 días. Fue algo repentino casi. Yo, obviamente, todos rezando como locos y pidiendo. Él se había, cuando entró al hospital, él se había confesado, le habían dado la unción, es más, tuvo 3 unciones. Y siempre él, muy valiente, aunque le decían que se iba a morir, él dijo que él ofreció su vida por un ideal que tuvo. Él sabía que él creía que las vacunas tenían restos de abortos y él estaba convencido de eso y él dijo que él no se iba a poner eso. Y él vivió como vivió, con sus ideales. No había nadie que lo saque de sus pensamientos. Muere y yo no lo podía creer, viuda otra vez. Y primero de SIDA, mi marido, y ahora de COVID. Fue algo que a mí me choqueó, pero al mismo tiempo, cuando murió, me arrodillé en su cama y le di gracias a Dios. Le di gracias a Dios por todo lo que había vivido con él y los 2 regalos de mis hijos que me había dado. Y bueno, así fue que pasó esto y nada, y seguimos aceptando la voluntad de Dios con mis hijos, ¿no? Acudes al hospital en este tiempo, impones a tu marido el manto de la Virgen. ¿Cómo viviste ese momento? Pero sobre todo, a la luz hoy, como dices, de la voluntad de Dios, ¿cómo habéis podido la familia ver al Señor y a la Virgen en este acontecimiento? Bueno, aunque el entorno no era, porque bueno, ser esposa de un enfermo de SIDA era complicado en esa época, en el año 84, 85, 86. En este momento, ser esposa de mi marido que tenía el COVID fue, yo creo que peor, fue peor. Pero Dios ilumina todo, es decir, la fe de Julio iluminó todo, es decir, él quiso confesarse, él era amante de la Eucaristía, cuidando siempre de que nadie se llevara a Jesús, comulgando todo el tiempo en la boca y reverenciando a Jesús de Eucaristía. Es decir, esa luz es la que nos hizo a nosotros no perder de vista, es decir, a Dios en todos los acontecimientos que vivimos después, en todos. Llegamos al final de la entrevista y como última pregunta, hacerte precisamente sobre tu testimonio, porque precisamente es ya después de este acontecimiento que quedas viuda por segunda vez, cuando das testimonio, sirva la redundancia, ante tus hijos, cuando por fin cuentas un poquito más profundamente tu historia e incluso pasado ya más tiempo, pues aquí, en este caso en Radio María, para dar testimonio del Señor a quien le pueda ayudar. No entendí la pregunta. Te preguntaba cómo es que vives el contarle a tus hijos esa parte de tu vida que a lo mejor pues ha estado oculta, ¿no? Sí, muchas veces me pidieron testimonio de mi vida y la verdad que yo no podía darlo porque tenía que ser totalmente sincera con mi vida en agradecimiento a Dios. Y hasta que en uno de la 10ª peregrinación de Medjugorje, yo siento en mi corazón que tenía que ser sincera. Y bueno, yo me sinceré con mis hijos de toda mi vida, como había sido realmente. Y con mis coordinadoras, mis hermanas, mis amigas. Y bueno, y tenía que, para este testimonio tenía que decirlo. Y más importante es el agradecimiento a Dios, de estar viva, de estar sana, de vivir en gracia de Dios, de cuidarme en todo momento, de no perder la gracia y de cuidar a mis amores de
hijos que tengo. Bueno, pues con esta protección, este cuidado, nos vamos a despedir esta noche en Busca de Sentido en Radio María. Muchas gracias por acompañarnos, María Marta. Gracias a vos, Bárbara. Que Dios te bendiga. A la luz de un testimonio. El Espíritu de Dios está sobre mí. La historia de conversión que descubrimos hoy nos muestra cómo un acontecimiento de muerte puede alumbrar una nueva etapa vital. Cómo la entrega al prójimo puede ser el mayor de los testimonios. Y cómo la conversión del corazón alcanza muchas veces tras un fuerte sufrimiento. Lady Margaret Radcliffe de Sorteda Kennedy nació el 16 de junio de 1800 en Escocia, en el seno de una familia perteneciente a la nobleza. Sus padres fueron los condes de Cassilis. Su padre, en 1831 además, recibió el título de primer marqués de Ailsa. Margaret creció en este ambiente social de clase alta de la época, sin preocupaciones económicas, orientada al lujo y al bienestar. Contrajo matrimonio muy joven, a la edad de 17 años, el 14 de noviembre de 1817. Tuvo una boda de cuento de hadas en un castillo, el castillo de Coulson. El castillo se alzaba mágico e imponente sobre un acantilado con vistas al estuario de Clyde, cerca de Maybole, en la costa occidental de Escocia. Este castillo había sido construido entre 1777 y 1792 por encargo del 10º conde de Cassilis. El arquitecto Robert Adam transformó una fortaleza anterior en esta residencia señorial de estilo neoclásico. Destacaba en el horizonte por su gran torre cilíndrica. En su interior, un salón circular con vistas al mar, una escalera ovalada y varias estancias decoradas con gran riqueza. En su exterior brillaban sus jardines amurallados. Cuando se produce el fallecimiento del suegro de Margaret, que había sido uno de los posibles titulares del disputado condado de Newburgh, su marido tomó finalmente este título de conde. Fue a partir de ahí que Margaret fue conocida como la condesa de Newburgh. Sin embargo, un acontecimiento iba a cambiar por completo la vida de la condesa. Apenas 6 años más tarde, quedaba viuda. Este sufrimiento la condujo a un desierto interior, a la búsqueda de sentido y, con el paso del tiempo, a la conversión. En 1850, Margaret se convertía al catolicismo. Y este cambio del corazón irradió en ella hacia el prójimo. Pronto comenzó a ofrecer su vida y bienes a obras de caridad. Mantuvo una estrecha amistad con otras aristócratas conversas. Margaret destinó cerca de 500 libras al año a obras benéficas. Prestó apoyo a las hermanas de la Caridad de Westminster y concedió pensiones a personas necesitadas. Estas ayudas las realizaba de forma discreta, no buscaba reconocimiento social. Este compromiso con la beneficencia fue constante durante décadas. En Maybole financió casi por completo la construcción de una nueva iglesia católica. Este templo abrió sus puertas en 1878 gracias a su aportación económica, convirtiéndose en uno de los principales focos para el desarrollo de la comunidad católica en la zona.
De Margaret existe un retrato realizado por el pintor Horacio de Manara. La salud de Margaret con los años fue deteriorándose, pero la fe recibida y el testimonio de vida en la caridad para con los demás se mantuvo hasta el final en ella. En sus últimos años perdió la vista y tuvo que desplazarse en silla de ruedas. A pesar de ello, siguió recibiendo visitas y continuó el contacto con sus amistades, siendo muy querida por todos. El 3 de septiembre de 1889, a los 89 años de edad, fallecía la conversa Margaret en Londres. El diccionario Oxford de Biografías Nacionales la definió como el arquetipo de la dama católica caritativa del siglo XIX, reconociendo toda una vida dedicada a la fe, al apoyo a las instituciones religiosas y a las personas más necesitadas. La Lucerna. El don de la fe trasciende la razón, pero no se opone a ella. Habla del amor divino, es potencia de Dios y alcanza al corazón humano la esperanza cierta del cielo. El acto de confianza en Dios es una decisión libre que nos conduce a la promesa de su amor. Es camino al encuentro personal con Él y nos anima a avanzar en la misión de dar razón de nuestra fe en el mundo. En palabras de Benedicto XVI, la fe no es un simple asentimiento intelectual de hombre a las verdades particulares de Dios. Es un acto con el que me confío libremente a un Dios que es Padre y me ama. Es adhesión a un tú que me dona esperanza y confianza. Tener fe es encontrar este tú, Dios, que me sostiene y me concede la promesa de un amor indestructible. La auténtica humanidad radica en el amor y la fe cristiana es animada precisamente por la caridad. Continuando con Benedicto XVI, la fe afirma que no existe verdadera humanidad más que en los lugares, gestos, tiempos y formas donde el hombre está animado por el amor que viene de Dios. La fe cristiana, operosa en la caridad, humaniza la vida, más aún, la hace plenamente humana. La fe es acoger este mensaje transformador en nuestra vida, es acoger la revelación de Dios que nos hace conocer quién es Él, cómo actúa, cuáles son sus proyectos para nosotros. Un ejercicio espiritual para lograr este crecimiento en Dios es la especial meditación de la oración del credo, con un propósito, ir descubriendo en sus verdades la voluntad de Dios en nuestra vida. Finalizando con el Santo Padre citado, ¿dónde hallamos la fórmula esencial de la fe? ¿Dónde encontramos las verdades que nos han sido fielmente transmitidas y que constituyen la luz para nuestra vida cotidiana? La respuesta es sencilla, en el credo. Hoy necesitamos que el credo sea mejor conocido, comprendido y orado. Sobre todo es importante que el credo sea, por así decirlo, reconocido. Conocer, de hecho, podría ser una operación solamente intelectual, mientras que reconocer quiere significar la necesidad de descubrir el vínculo profundo entre las verdades que profesamos en el credo y nuestra existencia cotidiana. Otro ejercicio espiritual para lograr este crecimiento en Dios es el rezo del Santo Rosario,
pero de ello hablaremos en nuestro próximo programa, En Busca de Sentido, en este, su espacio final, La Lucerna. Gloria al Espíritu, gloria a ti. Gloria. Esta noche, bajo el manto de Nuestra Señora de Copacabana, a quien nos hemos encomendado, hemos conversado con María Marta Levi Moyano, una cristiana de fe agradecida de la historia de amor que Jesucristo ha hecho en su vida. En nuestra sección A la luz de un testimonio hemos conocido la historia de Margaret Rathfield, la aristócrata escocesa que se convirtió al catolicismo cuando quedó viuda, girando su vida a la beneficencia y a la ayuda a los más necesitados. Y acabamos con La Lucerna, nuestra sección para el punto y final. Siempre una reflexión desde la alegría y la esperanza en Dios. Buenas noches, aquí finaliza tu programa En Busca de Sentido. Si quieres escucharlo o compartirlo con alguien, lo tienes en podcast. Puedes encontrarlo entrando a la web de Radio María España. O bien, puedes escribirnos un mensaje de WhatsApp al número del programa y te lo enviaremos. Nuestro número 611 770 800. Nos encantará que formes parte de En Busca de Sentido. En 15 días nos encontramos. Que la alegría de este encuentro te acompañe hasta el próximo, como lo hará seguro en esta, la que te habla, Bárbara Meca. Has escuchado en Radio María En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca. Soy como la